de una probable gira por Las Vegas que podría representar el regreso a los escenarios de las Spice Girls. Así que vamos a platicar en un ratito nada más de cómo podría sucederse este reencuentro. El último que se realizó fue ese justamente en los Juegos Olímpicos de Londres, pero vamos a ver qué es lo que pasa con las Spice en Las Vegas. Y hablamos también de uno de los cantantes más felices del mundo, Pharrell Williams, que resulta que tiene un nuevo trabajo, se incorpora a The Voice, pues sustituyendo a CeeLo Green. Vamos a verlo ahora como juez, como coach en este programa y lo vamos a platicar más adelante aquí en Viva la Mañana. Son las 6 en punto, ahora buenos días. Bueno, muchas gracias, Alejandro. Están bonitas las noticias, vamos a ver. ¿Verdad? Vamos a ver, sí, cómo resulta todo esto. Más adelante Ale nos va a dar esos detalles y nosotros a continuación los titulares. Hoy en Viva la Mañana, presidenta de Chile, Michelle Bachelet, decretó zona de catástrofe para algunas regiones de este país luego del terremoto y las amenazas de tsunami. Que ha recomendado la ONEMI enérgicamente, no obstante... Y estas eran las primeras imágenes del terremoto en Chile, terremoto de 8.2 grados en la escala de Richter. La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres ha informado que para Guatemala no existe ya alerta de tsunami. Inauguración de proyecto de carretera es aprovechado por 2 funcionarios del partido oficial para hacer pre-campaña electoral. Y trabajadores de la Dirección General de Caminos protestan por falta de los pagos. Los alcaldes Arnoldo Medrano y Elcer Palencia fueron declarados prófugos de la justicia. Y esto después que las autoridades en Chinautla y fuerzas de seguridad allanaran viviendas del jefe edil Arnoldo Medrano sin resultados. La Escuela Normal Central para Varones continúa cerrada. Los estudiantes siguen sin recibir clases. Y a nivel internacional, imagínense esto, terremoto en Chile es aprovechado por reclusas para fugarse del penal. Nicaragua en alerta por movimiento telúrico que afectó ciudades chilenas. De la mañana con 2 minutos, tenemos que hacer un enlace a esta hora. Exactamente, porque tenemos que hablar acerca de lo que ha acontecido en Chile. Ayer en la tarde en Guatemala nos enterábamos de este sismo de 8.2 grados de magnitud en la escala de Richter. Había temor, claro, por parte de los ciudadanos chilenos y quienes también conocemos, o de alguna forma estamos muy pendientes de lo que está ocurriendo ya por la alerta de tsunami que fue decretada para toda la costa de Chile y también de Sudamérica. Vamos a enlazarnos con Ricardo García Santander, que se encuentra en Chile. Ricardo, nuestra preocupación, por supuesto, surge en el momento que nos enteramos de este movimiento telúrico. Por supuesto, crecía aún más sabiendo que tú te encontrabas en este lugar. Cuéntanos cómo fue tu experiencia y qué es lo que se está viviendo en este momento. Buenos días, Ricardo. Buenos días, ¿cómo están? Me da mucho gusto saludarlos aquí desde Chile, por supuesto, reportando para ustedes cuando son las 9 de la mañana con 2 minutos en este país que hoy amanece con cierta tranquilidad después de que ha sido levantada progresivamente esta alerta en el territorio nacional, después de 30 réplicas que se dan desde que se producía este movimiento de 8.2 grados y hay varios puntos importantes para destacar de lo que ha sido esta jornada y el recuento de daños hasta el momento. La última cifra oficial arroja 6 víctimas mortales. Esto se da básicamente en las ciudades del norte del país. Estamos hablando de Iquique, de Parinacota, de Tarapacá, donde 6 personas lamentablemente perdieron la vida, la mayoría de ellas por aplastamiento. Pero hay muchos datos importantes que rescatar de este movimiento sísmico que, insistimos, alarmó a buena parte de la ciudad, con aproximadamente 200.000 personas evacuadas y con muchos datos significativos para aportar. Uno de ellos tiene que ver con la información que tan solo 5 horas después de producido este terremoto se lanzaba desde el gobierno. La actual presidenta de Chile, Michelle Bachelet, decretaba el estado de excepción. ¿Qué implica el estado de excepción constitucional para poder entender? Bueno, las fuerzas militares quedan al mando o a cargo de todas las fuerzas de seguridad, de todos los comités operativos que están trabajando, sobre todo en la zona de riesgo. Y si hacemos un estado comparativo a lo que ocurría en febrero del año 2010, el 27 de febrero, ustedes recordarán, con el terremoto fue 2 días después, cuando la presidenta Bachelet en aquel entonces decretaba este estado de excepción, después que ya se habían producido muchas catástrofes. Ahora inmediatamente se toma esta decisión. Hoy la presidenta de la República, Michelle Bachelet, estará viajando en horas de la mañana porque, como ella lo decía, después de una noche
bastante intensa. Hoy se podrá observar realmente cuáles son los daños. Se habla de viviendas, se habla de carreteras, muchos vuelos que han sido suspendidos a estas ciudades, sobre todo Tarapacá, Iquique, que son muy importantes realmente en el norte del país, pero insistimos, la alerta de tsunami fue levantada paulatinamente, aunque debemos destacar que de acuerdo a los últimos reportes en la zona norte del país, las olas llegaron hasta 2.5 metros de altura. Afortunadamente, hasta el momento no se reportan más daños materiales, más víctimas mortales, salvo este dato oficial que estamos arrojando hasta ahora. Gracias, Ricardo, por esa información. Nosotros estamos muy pendientes de esa información que nos llega también a través de las distintas agencias de noticias y sí, tenemos entendido de esos 6 personas fallecidas. ¿Cuál es el ambiente? No sé si has tenido la oportunidad de platicar con algunos de los chilenos ahí en la zona. Bueno, más adelante estaremos entonces comunicándonos con Ricardo García Santander, que se encuentra en Chile específicamente, y nos da muchísimo gusto saber que tú y tu equipo te encuentras muy bien. Esto será más adelante entonces y tendremos ese enlace. Exactamente, nos vamos a volver a conectar con Ricardo para conocer qué está ocurriendo en Chile. Mientras tanto, la presidenta de ese país, Michelle Bachelet, decretó zona de catástrofe para las regiones de Arica y Parinacota y Tarapacá, tras el terremoto de 8.2 grados que afectó el sur de este país. Entre las medidas de seguridad incluyen la zona de catástrofe que ambas regiones ahora quedarán bajo la dependencia inmediata del jefe de la Defensa Nacional que designará a las mandatarias. También se podrían restringir ciertas libertades como reuniones y adoptar todas las medidas extraordinarias de carácter administrativo que sean necesarias para el pronto restablecimiento de la normalidad. Bachelet también informó que hoy viajará junto a un grupo de ministros para analizar cómo podrán mejorar la ayuda para las zonas afectadas, porque sí, como mencionaba Ricardo en este enlace, el enviado especial allá en Chile, hay por lo menos 5 muertos y también Iquique, una de estas zonas principales de Chile afectadas por este temblor, este sismo, está aislado por tierra, por los derrumbes en sus vías de acceso. Además, dice, se suspendieron los vuelos comerciales. Todo esto está ocurriendo y claro, nosotros vamos a tener la más reciente información para todos ustedes. Desde el primer momento. El país ha podido enfrentar de buena manera estas primeras horas de la emergencia. Y yo quisiera hacer un llamado a las personas que viven en las regiones afectadas a mantener la calma, a seguir las instrucciones de la autoridad y todo lo necesario para asegurar la seguridad, valga la redundancia, de las personas y las familias. Muchas gracias. Bachelet viajará hoy sobre el terreno para conocer la dimensión. Continuamos con la información a nivel nacional. ¿Qué era lo que sucedía en nuestro país? La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres ha informado que para Guatemala no existe alarma de tsunami. La alerta de vigilancia era para Chile, Perú, Ecuador, Panamá, Costa Rica e incluso Nicaragua. Se extiende un poco a nuestro país vecino Salvador, y es que David de León, vocero de la CONRED, informa que se encuentran monitoreando Zipaquate solo en función de monitoreo y en vigilancia, y están trabajando en este momento en conjunto con el Instituto de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología, pero no representa peligro ni alarma para nuestro país. Bueno, hablando de alertas, sí sabemos que ayer se extendió una alerta para toda la costa de Chile y también gran parte de Centroamérica, incluyendo El Salvador y Costa Rica. Ahora sabemos que esa alerta ha sido levantada, pero igual queremos saber y conocer del vocero de la CONRED, David de León, lo que acontece. Quizá hay alguna otra preocupación aquí en Guatemala en cuanto a lo que está ocurriendo en Chile. David, muy buenos días, gracias por enlazarte con nosotros. Estamos fuera de peligro entonces esta mañana, ya levantada la alerta aquí en Guatemala y claro, toda la costa latinoamericana. Sí, buenos días. Hasta el momento ya no existe ningún tipo de alerta, aviso o advertencia por parte del Centro de Alerta de Tsunami del Pacífico. En el caso de Guatemala, desde el primer momento, Insibume indicó que por las condiciones y características de este fuerte sismo, este terremoto en Chile, no existía ningún tipo de peligro para nuestro país. Mientras tanto, pues el monitoreo y la vigilancia se mantuvo hasta eso de las 9 de la noche del día de ayer, cuando también ya levantó todas las alertas el Centro de Alerta de Tsunami del Pacífico, quedando únicamente para Chile y Perú, debido al que se registró en una zona fronteriza de estos dos países.
Para nuestro país se tenía como referencia de llegar a tener el ingreso de las olas, el arribo de las olas sería a la medianoche. Esta situación pues estuvo monitoreando, inclusive estuvimos en comunicación con INSIBUME y pues no registraban las boyas que existen en el Océano Pacífico, no registraban ningún tipo de incremento, estas boyas pues ubicadas más al norte del Pacífico. Lo que indicaban los análisis que daban a conocer la agencia internacional era que este tsunami o el incremento de oleaje se estaba presentando más al sur del Océano Pacífico y por eso el efecto que se esperaba tanto para Chile y también para Perú. Gracias por haber enlazado con nosotros esta mañana a través de nuestra vía telefónica y gracias por todos estos detalles. Seguramente esto brinda un poco de tranquilidad aquí a Guatemala y también a toda Latinoamérica después de lo ocurrido en Chile. Muchísimas gracias, David. Gracias a usted. Bueno, lo que sí era cierto es que el susto, el pánico reinaba ayer cuando se conocía de este terremoto, cuando los chilenos experimentaban esta actividad sísmica. Sí, se reportaba esta alerta, como dijimos, y las olas alcanzaron más de 2 metros y afectaron a Arica y Pasagua. Pero repasemos una de estas gráficas que tenemos para ustedes, porque Chile, como sabemos, es un país altamente sísmico, una de las mayores zonas sísmicas de todo el mundo, y queremos ver un historial de los terremotos, de los sismos que han afectado a este país. Tenemos aquí entonces en Valdivia, en mayo de 1960, se registra un sismo, un terremoto de 9.5 grados en la escala de Richter, deja 1.600 personas fallecidas, un poco más de 1.600 personas fallecidas, y es catalogado como el terremoto de mayor fuerza en la historia del mundo. Esto ocurrió entonces en 1960 allí en Valdivia, en Chile. En Arica, en agosto de 1868, la misma zona que fue afectada por este sismo de ayer, se registra uno de 9.0 grados en la escala de Richter, deja 25.000 fallecidos. En septiembre, en esa misma zona de 1615, un terremoto de 8.8 grados se registra y hubo tsunami moderado. En Maule y Biobío, en el 2010 se registra 8.8 en la escala de Richter, 500 fallecidos. En ese entonces también se decretaba alerta de tsunami, que no pasó a más, pero recordamos, ese es uno de los sismos más recientes en la historia de Chile, en el 2010, y claro, es catalogado dentro de los 5 más fuertes, y este ocurrido ayer de 8.2 grados en la escala de Richter también está catalogado dentro de los 20 más fuertes en ese país. 6 de la mañana con 12 minutos, tenemos que cambiar de tema. En cuanto a esto, tendremos más noticias más adelante. Batres, mi farmacia, presenta. Y bueno, les decíamos, tenemos otros temas que abordar en nuestro noticiero, y es que pedir a los guatemaltecos por la continuidad gubernamental es al parecer la nueva estrategia del partido oficial, ya que 2 figuras fuertes del Partido Naranja en pleno acto oficial aprovecharon para promoverse públicamente, y tenemos los detalles a continuación. Aunque no es oficial, en varias ocasiones el Partido Patriota ha reconocido al ministro Alejandro Sinibaldi como la figura fuerte y virtual candidato a la presidencia por el oficialismo, algo que podría definirse a más tardar en agosto, según afirma el mismo Sinibaldi. En un año preelectoral donde anticipada y evidentemente ya ha iniciado la campaña propagandística de candidatos, Sinibaldi no quiere quedarse atrás. En un acto público donde el tema que compete al ministro es la infraestructura vial, el funcionario de gobierno junto con el diputado oficialista Cudi Rivera ofreció gestionar la bolsa segura, a petición de decenas de personas que llegaron acarreadas en buses por los que nadie respondió y que en carteles mostraban su apoyo al virtual candidato. Habló de la construcción de escuelas, incluso la de un hospital en Villanueva, pero a la hora de los discursos el mensaje se centró en convencer a los asistentes de la necesidad de la continuidad gubernamental y hasta la del alcalde de Villanueva, anfitrión del acto. Patriota es el que ama a su patria y procura su bienestar. Aquí hay varios patriotas que aman a Villanueva y quieren el bienestar de Villanueva. La continuidad buena en un país como Guatemala, que nunca la ha tenido, y es el momento de poder hacerla. Y quiero hablar de la importancia que tiene la continuidad, y por eso les